Administrativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 100 constitucionales. Con el permiso, Presidenta. El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los temas en que versó dicha reforma consistieron en la forma de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisdicción constitucional, el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Seguridad. Asimismo, se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Por tal razón, con la reforma en cuestión, se le permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicarse fundamentalmente a los aspectos jurisdiccionales como Tribunal de Constitucionalidad. Para ello es que se crea el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones. El Consejo de la Judicatura Federal es la institución pública encargada de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo tiene independencia técnica. Entre sus funciones principales están la formación y actualización de jueces y magistrados, el desarrollo de la carrera judicial, así como el respeto y promoción de los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. La Constitución Política Federal señala en su artículo 100 que el Consejo de la Judicatura se integra por 7 miembros, de los cuales uno es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual también, a su vez, es el presidente del Consejo de la Judicatura. Además, 3 consejeros que son designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 más designados por el Senado de la República y 1 por el Ejecutivo Federal. Los consejeros durarán 5 años en el ejercicio de su encargo, quienes deben de ejercer su función bajo los principios de independencia e imparcialidad. Sin embargo, desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal, existieron críticas hacia el número de sus miembros y su designación. Una cuestión muy discutida se centra en la selección del presidente del Consejo de la Judicatura, en virtud del que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura. Dicha percepción contradice el objeto de la creación de la Judicatura, concerniente a la separación de las actividades administrativas de las actividades jurisdiccionales. Si bien es cierto que algunos consejeros de la Judicatura Federal deben de ser promovidos por el Poder Judicial de la Federación para que la presencia y participación de éste se encuentren garantizada, también lo es que el Consejo debe de contar con plena autonomía para que pueda ejercer sus facultades administrativas con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Resulta impostergable rescatar uno de los principales objetivos por los cuales fue creado
el Consejo de la Judicatura. Esto es, separar las actividades administrativas de las actividades jurisdiccionales. En este orden de ideas, es conveniente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea también el presidente del Consejo de la Judicatura, en virtud de que en esta misma investidura se reúnen facultades de gran influencia en ambos órganos. Al respecto, Jorge Carpizo señala que la posición del presidente de la Corte y del Consejo, que tiene el propósito de mantener la coordinación entre ambos órganos y la unidad del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, no solo podría presentar algunas situaciones de conflicto en relación con el ejercicio de sus facultades en ambos órganos, sino también respecto del cúmulo mismo de tales funciones. La considerable carga que representa la presidencia de la Corte debería equilibrarse con la presidencia más bien simbólica del Consejo, cuya dirección efectiva podría ser ejercida por otro ministro de la Corte comisionado para tal fin. En este sentido, la presente iniciativa plantea delimitar la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Consejo de la Judicatura, modificando el segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto se propone que el presidente del Consejo de la Judicatura sea un ciudadano distinto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se plantea que para la selección del presidente de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación someta una terna consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al presidente del Consejo. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de presidente aquel que dentro de dicha terna designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, se adiciona la fracción 15ª al artículo 76 de la Constitución Política Federal. En ella se le otorga la facultad a la Cámara de Senadores a la designación presidente del Consejo de la Judicatura Federal a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En síntesis, con la presente reforma se fortalecerá el Consejo de la Judicatura Federal como el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación, ya que existirá un cambio en la integración del Pleno del Consejo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Túrnase las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos.